Muy bien, buenos días a todos los que ya se han conectado y por supuesto que confiamos que esta reunión sea de beneficio para todos. A los que ya por la gracia del Señor gozamos de esta salvación tan grande y también para aquellos que aún no son salvos, que la lectura de este evangelio precioso haga efecto, Dios lo use para la salvación vuestra. Estamos considerando hace ya varios domingos, quizá un par de años en Concepción, en nuestro local de reuniones, considerando el Evangelio según Juan. Vamos a leer el capítulo 19. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 16. El versículo 16 es el juicio, o sea, el capítulo 19 y antes del 18 también ha sido el juicio que Jesús ha enfrentado ante Pilato. Es el juicio donde será condenado a muerte, como fue la petición del Sanedrín, de las autoridades judías. Así, ellos han llevado a Jesús ante Pilato, considerándolo un malhechor primero, y luego después la final acusación es que se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo a sí mismo Dios, y eso es una blasfemia, y entonces ya Pilato no tiene cómo, ha tenido varias intenciones Pilato, reconociendo la inocencia de Jesús, hace uno que otro esfuerzo para que Jesús no sea condenado a muerte, pero finalmente la palabra de los judíos prevalece. Toda una muchedumbre después, guiada por supuesto por las autoridades judías, piden que Jesús sea crucificado. Hay un evangelio de los sinópticos donde Pilato pregunta: ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y entonces todos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y aquí también las autoridades judías. Entonces el versículo 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Ahora, desde el versículo 17 hasta el 30, y él, el Señor, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. En el griego, calavera, hebreo o arameo lo mismo, Gólgota, quizás por la forma de aquel lugar. Allí le crucificaron y con él a otros dos, a uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, Jerusalén. Y el título que escribe Pilato está escrito en 3 idiomas, las 3 lenguas más conocidas, entonces el hebreo, el griego y el latín. Dijeron a Pilato: los principales sacerdotes vuelven a discutir con Pilato, no están de acuerdo con lo que Pilato acaba de hacer, de escribir este título. No escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, él pretendió ser Rey de los judíos, pero no lo es. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, probablemente su ropa interior, la cual era sin costura, una camisa sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí los soldados:
no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Están cumpliendo una profecía. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Para algunos son 4 mujeres, para otros son 3. Ahí con los nombres. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, el mismo vocablo del versículo 30, exactamente el mismo, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Este es un vino agrio. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, la caña de esta planta, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor nos ayude y que este pasaje tan solemne, tal vez como dijo el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás santo es. Quienes están de mis hermanos están familiarizados con las Escrituras y han leído los Evangelios, encontrarán varias diferencias entre lo que Juan escribe y los 3, Mateo, Marcos, Lucas, los sinópticos así llamados, escriben de la crucifixión. Ninguno de los 4 evangelistas, ninguno, esto es importante, ninguno relata la crucifixión. Ninguno da detalle de la crucifixión. Todo lo que usted ha oído y ha visto es imaginación de los hombres. Pero esto es, y también los evangelios, no hay relato alguno de cómo fue exactamente la crucifixión. Para algunos, para Josefo, el historiador, que dicen que fue testigo presencial en los años de la destrucción de Jerusalén, donde Roma crucificó a miles de judíos, era la muerte más espantosa de todas. No existía en aquellos tiempos una muerte más espantosa que esta. No solo era la de más grande humillación, sino también era la más cruel. Y Juan, específicamente el apóstol Juan, es de una delicadeza extraordinaria. Es como tremendamente cuidadoso de la persona, de la dignidad de nuestro Señor. Hay detalles que no aporta, que están en los otros evangelios. Y eso da la impresión, a mí por lo menos, que no escarba en aquellas cosas que son tan humillantes para su Señor. Y probablemente el cristianismo al principio fue así. Dice el versículo 17 que él cargando su cruz, el original dice que por sí mismo, más que a veces le hemos dado la interpretación de que hay algo especial en esto de que tomó su cruz, pero en realidad todo
todo condenado a muerte por crucifixión tenía que cargar la cruz que le correspondía. Y entonces, por eso que la traducción, y está en otras traducciones, que él la tomó o la llevó por sí mismo o a sí mismo, y cargando a sí mismo la cruz, cargándola a sí mismo la cruz. No es contradicción esto con los tres sinópticos, porque los sinópticos dirán que encontraron uno de ellos, de los evangelistas, al relatar dice que cuando él van hacia el lugar de la calavera, se encuentran a Simón de Cirene, que viene del campo, y lo obligan los soldados a que llevase la cruz tras Jesús. Hay algunas explicaciones que tal vez el Señor estaría muy debilitado por toda la noche de un juicio en otro, más toda la flagelación que recibe, etcétera. Probablemente pueda ser así. Pero en el inicio, mi sugerencia, mi impresión, lo que entiendo, lo que creo, es que al inicio el Señor cargó la cruz que le correspondió, cargando su cruz. Un criminal, insisto, condenado a la pena de muerte, el Señor no es un criminal, pero condenado a la pena esta de la crucifixión, estaba obligado a cargar su propia cruz. Y como dije, los sinópticos obligan a Simón de Cirene a hacerlo. Ahora, por supuesto que la cruz para el creyente, uno va a la epístola y se habla del madero o de la cruz. Pedro escribe y dice que él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Ese fue el lugar de su suplicio, de su agonía por nuestros pecados. La cruz. La cruz. Salió al lugar llamado de la calavera por la forma, como dije, cráneo, del griego. Un lugar con esta apariencia de calavera, que el hebreo y el arameo es el mismo, Golgota, significa lo mismo. El 18 dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El interlineal dice a un lado y a otro lado, y en medio a Jesús. En medio a Jesús. Como dije, no se describe la crucifixión. Tampoco los sinópticos lo hacen. Aquí hay otra diferencia con los evangelios sinópticos. ¿Cuál es? Otra diferencia, otro detalle que encontráis, es que el apóstol Juan no califica a quienes están siendo crucificados con él. No los califica. Sencillamente dice él, y allí le crucificaron el 18 y con él a otros dos. Mateo, Marcos y Lucas dirán que son malhechores, que son ladrones, etcétera. Y cierto, lo fueron. Pero Juan, otra vez insisto, es tremendamente cuidadoso de su Señor. Ya ha sido tanta la humillación que ha recibido y como que no quisiera ya relatar él más y más. Él sabe que son malhechores, pero no lo escribe. No lo escribe. Y él dice que uno a su izquierda, pero sí resalta, creo que hay un énfasis al decir, y Jesús en medio. Sí, en medio. Pudo haber estado a un extremo, pero él está en medio, dice Juan. Jesús está en medio. Jesús siempre ocupó el lugar, aún en su humillación más grande proporcionada por los hombres, aún en su humillación más grande, él sigue siendo supremo. Él sigue siendo supremo. Siempre lo fue. Aún ocupando un cuerpo con tantas limitaciones, sin pecado, es cierto, pero aún siendo como fue humillado,
Hermanos, nuestro Señor jamás perdió su dignidad. Su deidad está ahí. Es Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, como dijo el Señor en uno de los evangelios, al ser las primeras palabras que brotan de su boca cuando es crucificado, dice a su Padre: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Sus sucias manos pecadoras están maltratando al Señor de la gloria. No se describe, como digo, esta penosa, cruel crucifixión, y tampoco Juan menciona quiénes son los otros dos, pero sí subraya, insisto, que en medio está Jesús. Ese lugar de honor. Ojalá nuestras vidas le den ese lugar. Ojalá nuestros corazones, hermanos, siempre le den el lugar principal. Que en el corazón no reine sino Él. Que nuestras vidas, nuestros andar sean guiadas por Él. En medio de nuestras vidas, Él. En medio de la iglesia, Él. El apóstol Juan, es otro estudio alguna vez que hice, pero el apóstol Juan no está en medio, aun cuando termina el libro de Apocalipsis, y en medio de los candeleros, dice, en medio de los candeleros, uno está en medio. Nos lleva al cielo en el capítulo 4 y 5, en el 5, y él está en medio en medio de los ancianos, etc. Siempre él está en medio. Ahora, eso puede significar en este caso una división terrible. En el caso de los dos malhechores, uno está con el Señor, el otro está en el infierno. Porque no hay más lugar. Jesús separa. Los que creen en Él reciben de Él perdón de todos sus pecados. Pero los que le rechazan, los que no quieren creer, no hay sino condenación eterna sobre Él. Jesús está en medio de la sociedad, en medio de la humanidad, en medio de este mundo, haciendo una tremenda separación entre aquellos que son del Señor y aquellos que no lo son. Ojalá los hermanos también pudiéramos entender y apreciar y obedecer esta separación. No somos del mundo. No lo somos. Somos de Él. No somos del mundo. Él es el Rey. Y Juan podría estar pensando y escribiendo, no se le puede seguir difamando y humillando como se ha hecho hasta aquí. Pasa por alto. Mire, algo más pasa por alto, Juan. Cuando lea después con más detención este evangelio, con los detalles que puede ayudarle. ¿Sabe lo que no se ve, no se escucha aquí? Ninguna blasfemia, ninguna burla, ninguna. Usted en Mateo, en Marcos y Lucas va a encontrar que los sacerdotes se burlan de Él, las personas que pasan se burlan de Él, los soldados se burlan de Él, los ladrones se burlan de Él, los dos al principio, hasta que uno cambia. Y todos se burlan de Él. Y lo blasfeman. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo. Y etcétera. Y usted lee este evangelio, como hemos leído la crucifixión. No hay absolutamente ninguna blasfemia. ¿Qué le parece? ¿No le llama la atención? Nada. No estoy diciendo que no existieron. Solamente estoy tratando de que mire lo que yo he mirado por muchos años, de que mi Señor en este evangelio lo dijo cuando ya en Juan 3, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El vocablo es exaltado. Él no usa otro vocablo. Exaltado, levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Juan no menciona, no hace mención de ninguna palabra obscena contra Cristo, como que si ninguna ofensa cayera sobre él. Es cuidadoso de la dignidad de su Señor. Y así debemos ser nosotros. Tremendamente cuidadoso. Hablemos con quien hablemos. Nuestro Señor es digno y nadie puede ofenderle. Nadie. No delante nuestro. Saldremos en su defensa. Si alguien quiere burlarse de él, no, él es mi Señor. Un escritor de muchos años atrás, décadas atrás, él dice que un libro tremendo que escribió en su momento, él dice que estaba en la Marina, en los Estados Unidos, y vio a un marinero pegarle a otro marinero porque había ofendido a su madre. Y este creyente ya con el Señor dijo, y en este mundo hay muchos que están ofendiendo a mi Señor, y yo no puedo hacer menos. No quiere decir que vamos a salir a pegarle a alguien por eso. Lo que quiero decir, hermanos, lo que quiero decirles es que realmente debe importarnos la dignidad de la persona de Cristo. Aún en la cruz es digno. Aún levantado allí. Y en medio de dos malhechores sigue siendo digno. Él está en medio. Dice el versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Un título. Titulón, en griego titulón, título. En latino es títulos. Este es el término técnico. Marcos y Lucas emplean epígrafe, que significa inscripción. Mateo dice simplemente acusación, pero Juan dice título. Título. Realmente es un término, era un término importante, un título, término más técnico. Juan subraya otra vez, imagínese usted, cómo él subraya la majestad de su Señor. Escribió un título que puso sobre la cruz y el título decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Algunos pensarán que Pilato a lo mejor lo está haciendo en son de burla, que a lo mejor lo está haciendo para sacarle, ser más odioso ante las autoridades judías. Tal vez lo hace por eso, a lo mejor, dicen. Una serie de comentaristas dicen tantas cosas a veces. Pero Pilato está escribiendo algo que es absolutamente verdadero. Jesús Nazareno es el Rey de los Judíos. Es el Rey de los Judíos. Y Juan subraya esto. El 20 dice que muchos de los judíos leyeron este título. Ahí está. Ahí está. Muchos de los judíos, miles y miles. Es la fiesta más importante de Israel, de las 7 fiestas de Jehová, así llamadas, que el Dios en la antigüedad a su pueblo, Israel, les ordenó que celebraran a través del año la Pascua.
cuando el Cordero Pascual, del cual es figura del Cristo que muere en la cruz, el Cordero Pascual que muere en la noche aquella, que es guardado desde el día 10 hasta el día 14, sin defecto, sin mancha, sin nada, y que muere aquel Cordero, y que su sangre es recogida en un lavatorio, y que las puertas por fuera de las casas donde los judíos están guardados allí, se pinta la sangre del Cordero que ha sido derramada, y el ángel pasa a las 12 de la noche, y donde no hay sangre entra y el primogénito muere. Pero donde hay sangre derramada pasa del algo. Eso significa Pascua, pasar por alto. Pascua, pasar por alto, pasar por alto. Así ha sido con el creyente en Cristo. La condenación no llega a nosotros, el juicio no llegará jamás a nosotros. Pasa por alto, porque la sangre derramada de Cristo fue el precio, su vida, fue el precio pagado por nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la fiesta tal vez la más importante de Israel. Por lo tanto, quizás la población de Israel sobrepasa el millón. La población flotante que se dice pasa el millón de personas. Vienen de todas partes a celebrar la Pascua. Los judíos de tantas partes. El día de Pentecostés todavía hay miles de judíos. Y Pedro, y hablan en lenguas, y hablan, no sé cuántas lenguas aparecen ahí. ¿Por qué? Porque son judíos que han venido de diferentes lugares donde viven y hablan las lenguas de donde viven. Y los hermanos 120, por lo menos aquello sobre el Espíritu Santo descendido, hablan en lengua las maravillas de Dios. Y cada judío que ha venido de tantos lugares oyen el mensaje de esos hermanos. Luego escucharán a Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Son miles los que están en la fiesta. Por eso estoy diciendo esto, porque dice el 20, y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Por qué se le ocurrió a Pilato que escribirlo en 3 idiomas? Pudo haber escrito en uno solo. ¿Pilato sabe que quiere que todos los visitas sepan? Tal vez no. Pero Pilato está haciendo algo que quizás él no se dio cuenta. Pero sí Dios soberano Señor, permite que este título esté escrito en estas 3 lenguas de aquella época, las más importantes, el hebreo. Y muchos de los judíos leyeron este título por 2 razones. El lugar está cerca de Jerusalén, las afueras nada más. Y el título está escrito en hebreo, en griego, en latín. Las 3. El hebreo es la lengua oficial, es la lengua, el hebreo es la lengua, el hebreo arameo, lo mismo allí, es la lengua del pueblo judío. El latín es la lengua, en aquel entonces, la lengua administrativa, es la lengua del Imperio Romano. Y hay muchos romanos, el latín. Y el griego, para algunos, la lengua de la ciencia, para otros, la lengua del comercio, pero era lengua que Alejandro Magno dejó muy impregnada. Tanto es así que nuestras Biblias nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue también después traducido, aún en los tiempos ya muerto Alejandro, uno de los generales, hace traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la Septuaginta. Sí, el griego. Así que, lo que quiero deciros, hermanos y amigos, dice el texto, muchos de los judíos leyeron este título. ¿Qué título? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Ese es el Rey de los judíos? ¿Es el Mesías? ¿Es el Cristo? ¿Por qué está en la cruz? Pregúntate, ¿por qué está en la cruz? Pregúntate, ¿por qué está allí? Si es el Rey de los judíos, si es el bendito Hijo de Dios, si es el Hijo del bendito, ¿por qué está en la cruz?
Mira, ninguno de vosotros es ignorante. Ya dejó de ser ignorante, por así decirlo. ¿Sabes tú que la Biblia ha sido traducida, el libro que ha sido traducido a la mayor cantidad de idiomas y dialectos del mundo? El primer libro traducido impreso, por así decirlo, en Gutenberg, la imprenta. El libro que, donde no hay una Biblia hoy día. Es cierto, todavía hay lugares donde no llega, pero hombres y mujeres de Dios han dado su vida por llevar este libro a todas las regiones de este mundo. Y se esmeran por estudiar un dialecto de alguna tribu perdida en la selva, lo estudian. ¿Por qué? Porque traducen la Biblia a ese dialecto para que ese aborigen, ignorante, sin ofenderlo, conozca el mensaje de Dios, conozca la palabra de Dios. Tantos esfuerzos que se han hecho. Hay hermanos que me escuchan que leyeron alguna vez El contrabandista de Dios, o el hermano Andrés. No, te perdiste mucho por no leer libros antiguos. Historia de hombres y mujeres que dieron su vida, llevando el evangelio a la India, a la China, y después de la Segunda Guerra Mundial, a los países detrás de la cortina de hierro. Ahí está el hermano Andrés, llevando Biblias a los países comunistas, en un Volkswagen escarabajo, que recorrió miles de kilómetros hasta que fundió el motor y tuvo que cambiarle el motor y seguir. Hermano, qué comodidad la tuya y la mía. No sé cuántas Biblias tengo aquí, varias. Y hay personas que jamás han tenido una. Regálale una. Para que no tengan excusa, no tanto por eso, para que conozcan la verdad de Dios. Y hermano, lee tu Biblia. Léela. Medítala en tu corazón. Créela de todo corazón. Es Dios quien habla. La Biblia es la palabra de Dios. El Dios de la Biblia es el que hay que buscar. Así que no hay excusa. No hay excusa para nadie hoy. Como no hubo excusa para los miles y miles que pasaban e iban ahí, quizás atraídos por la curiosidad, atraídos tal vez por la curiosidad, van a mirar a aquel que ha sido crucificado. Y se encuentran con este título, Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los judíos del siglo XXI se enojan. No escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Los representantes oficiales del judaísmo están molestos. La inscripción no les agrada. No. Tienen que haberlo colocado en otro tono, tal vez diciendo, aquí está el falso Rey de los judíos. Eso le habría gustado. Reclaman por un cambio, cambia ese título. Pero Pilato se mantiene lo que ha escrito, y por supuesto otra vez hiriéndoles de nuevo su amor propio. Así que pese a la protesta de ellos, él dijo lo que he escrito. Técnicamente tiene toda la razón. Había condenado a Jesús sobre la base de esta acusación, hecha por los principales sacerdotes. Así, la inscripción sigue siendo vigente. Para Pilato sigue siendo vigente, para nosotros también. Jesús es el Rey. Pero está en una cruz, sí, sigue dominando desde la cruz. Está allí en la cruz y puede otorgar salvación a un malhechor que está a su lado. Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Ese hombre ha mirado a Cristo. Ha estado varias horas con él. Le ha escuchado. Ha leído el título. Y llega a la conclusión. Es el Rey. Es mi Rey. Señor, acuérdate de mí cuando venga. No lo vas a establecer tu reino ahora, pero lo vas a establecer más adelante. Cuando eso ocurra, acuérdate de mí.
Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras más preciosas que esas. ¿Has oído esas palabras? Estarás conmigo. Partiremos de este mundo. Partirás de este mundo. ¿A dónde te irás? ¿Cuál es el destino eterno de tu alma? Cristo pagó el precio. Cristo murió cargando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú no seas condenado, para que yo no sea condenado. Cree en Cristo. Cree en Él. El ladrón creyó que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, el título, sí, es verdad. Es Él. Es Él. Versículo 23. Y veo que no alcanzo a terminar todo lo que leí. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de arriba, de un solo tejido, de arriba abajo. Los 4 soldados componían una escuadra romana, y más el centurión. Ellos fueron los encargados de la ejecución. Según una ley, tal vez no escrita, pero una ley que se practicaba era que los soldados se adueñaban de las ropas del que crucificaban. Antes de crucificarlo, le desnudaban de sus ropas y se las repartían. Aquí dice una para cada soldado. Alguien dijo que podría ser algo de la cabeza, el tocado. No sé si turbante, algo por el estilo. No tanto como turbante, pero un tocado, dice. Tal vez las sandalias. Tal vez el cinto, su cinturón, su cinto. Tal vez el talliti, como le llaman, esa prenda exterior con flecos. ¿Qué más ropa tenía él? Sí, en alguna oportunidad dijo que no tenía dónde recortar su cabeza. Si en alguna oportunidad dijo que las aves del cielo tienen nidos. Cuando lo que acabo de citar, tienen guarida los animales del campo. ¿Cómo serían sus ropas? Él habló una vez de las ropas de Juan el Bautista. Pelo de camello, su alimentación langosta y miel silvestre. Y una de las preocupaciones más grandes del ser humano hoy es lo que vestimos y es lo que comemos. Qué terrible. Qué terrible. Y tal vez nuestro amado Señor no tiene más que unas sandalias. No tiene más que esta ropa. También es despojado de ella. Pero no pueden despojar su dignidad. No. Pueden despojarlo todo de él. Aún su vida es entregada por él, sí. Y los soldados dijeron entre sí, no la apartamos cuando ven la túnica, porque era una túnica hecha especialmente de un solo tejido, no tiene costuras. Aquí hay opiniones, no digo discusiones, si sería esta quizás su ropa interior, que era de un solo tejido. No la apartamos, echemos suerte sobre ella, a ver quién se la lleva de nosotros 4. No la apartamos. Alguien dijo que era demasiado valiosa. Yo no sé. Si mi Señor fue pobre, si mi Señor ni siquiera tenía una moneda, cuando Pedro habla de los impuestos, no
Esa es otra ocasión. Pero cuando dijo, pasadme una moneda, ¿de quién es esta inscripción? Del César. Bueno, dan al César lo que es del César. No tenía una moneda. Y cuando vienen los cobradores de impuestos le preguntan si Jesús paga, tu Señor Maestro paga los impuestos. Pero sí. Pero el Señor no tenía dinero para pagar impuestos. Y Pedro va al mar. Ya conocéis. Lo que quiero decir, hermano, ¿de qué vivió el Señor? No solo él era responsable de 12 hombres más. Y aún así se sentía responsable por los pobres. ¿Has pensado en eso, querido hermano, hermana? Por eso que Lucas, creo, capítulo 7, habla de las mujeres que servían al Señor de sus bienes. Mujeres que les servían de sus bienes. Y ahí se nombra a Juana, mujer de Chuza, el intendente, y otras más. Entre ellas está María Magdalena, aparece ahí en Lucas. Les servían de sus bienes. Alguien dirá, yo la verdad es que no tengo, parece, ningún don para hacer. Sí, hay un don que aparece en las Escrituras y es el don de dar. Recibir de gracia, dar de gracia, dar de gracia. ¿A dónde iba el Señor? Betania parece que fue su albergue muchas veces. No tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde pasaba la noche? Piensa, hermano. Y aquí es despojado. Así, cuando pensemos las cosas materiales, pensemos en nuestro amado Señor y en todos esos hombres de Dios, como Pablo y tantos más. Los soldados actuaron así, termino este pasaje. Sí, porque después tenemos que dar un par de avisos para que no se vayan, especialmente los creyentes no se vayan. Por favor. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados no saben que están cumpliendo una profecía. No tienen idea. Y Juan se da cuenta. No la apartamos. No la apartamos. Echemos suerte. ¿Por qué actuaron así? Porque así estaba escrito. Mire, porque Dios está encima de todo. Porque Dios dirige todo lo que ocurre. Porque nada escapa a su voluntad y a su propósito. Los soldados están haciendo exactamente lo que Dios había escrito siglos antes. Siglos antes. Para que se cumpliese, aquí dice, no la apartamos. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Así lo hicieron los soldados. ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo a la profecía. Así estaba escrito. Y Juan lo tiene claro. Juan tiene claro que Dios está por sobre todas las cosas. Solamente leo lo 25 para mostrarles el gran contraste. Esto me gustó cuando pensaba en ello. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Leído así, parece que fueran 4 mujeres. Leído de otra manera, en que una de ellas sería la hermana de su madre, podrían ser 3. Pero no es eso lo más importante. Estaban en pie. Aquí nosotros leemos, estaban junto a la cruz, pero el original dice que estaban de pie junto a la cruz de Jesús. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús. Así que aquí lo que hay es un vívido contraste entre las mujeres y los soldados preocupados, crueles hombres, ¿verdad? Preocupados de qué podría llevarse cada uno. Pero estas mujeres acompañan a su Señor hasta el final, entre ellos su madre. Este es el primer lugar en este evangelio donde se menciona a María Magdalena. Es su primera aparición.
Además, aquí por primera vez se le llama a la madre de Jesús, se le llama María, porque en Juan 2 aparece la madre de Jesús. Hermanos, termino con esta observación y aplicación y un llamado de atención a todos nosotros. ¿Hasta dónde llega nuestra fidelidad a Cristo? ¿Hasta dónde llega? Mire, todos huyeron. Luego el Señor dirá que ve que Juan está presente. Aquí hay 4 mujeres. Es cierto, una de ellas dirá a alguien que es la madre de Jesús. Bien, pero aquí hay 4 mujeres. Ahí está María Magdalena, de la cual dice el evangelista que había echado 7 demonios. Son las únicas que están al lado de la cruz. Mujeres. Gracias a Dios por mujeres fieles. Gracias, Señor, por mujeres que han sido de tanta ayuda idónea a sus maridos, apoyándolos en la obra. Gracias a Dios por todas aquellas mujeres que han criado hijos para Cristo, hijos para el Señor. Gracias a todas esas mujeres que a pesar de todo el sufrimiento han sido fieles a su Señor. Y en los momentos más difíciles ahí están junto a la cruz, están junto a la cruz de su Señor. Todos se burlan, no lo dice Juan eso, pero hay tantas burlas. Y todo lo que sufre el Señor, ellas están allí. El Señor nos ayude. Que nuestra fidelidad a Cristo sea como la de estas fieles mujeres. Los últimos versículos del 26 en adelante, creo, se quedarán, si el Señor lo permite. Y aún estamos aquí. Seguiremos en el versículo 26. Vamos a orar y luego tenemos avisos y por eso les pedimos que puedan quedarse un ratito. Padre nuestro, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias por dejarnos tu libro. Usaste a diferentes hombres para que escribieran no lo que a ellos se les ocurrió escribir. Lejos de eso. No. Tu Santo Espíritu morando en ellos les guió a escribir lo que tú determinaste que se escribiera para que durara por siglos y siglos. Y conservaste tu libro. Y este libro llegó a nosotros. Señor, te alabamos por esta bondad tuya, por acordarte de nosotros y darnos el libro. Tú escribiste este libro en realidad. Señor bendito, te damos gracias. Te damos gracias. Tu Hijo bendito siempre ha sido y será digno. Por eso que en el cielo el canto allí es digno, es el Cordero. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo. Es digno. Aún fue digno allí en la cruz. Aún su dignidad no puede ser tocada. Padre bendito, ayúdanos a ser fieles a nuestro precioso, digno Salvador. Te damos gracias. Padre eterno, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.